través del canal del Congreso y de las plataformas del Senado de la República al reinicio de las actividades que la Comisión de Justicia viene realizando rumbo a un nuevo Código Nacional de Procedimientos Civiles y una ley de medios alternos de solución de controversias, como lo mandata el artículo 17. En este ejercicio agradecemos la participación de instituciones educativas, de barras, colegios de abogados, particularmente de la CONAPRIB, de la Comisión Nacional de Tribunales Superiores de Justicia, de su presidente y de sus integrantes, del presidente Gustavo Guerra, y de todas las personas que están interesadas en un tema fundamental que va a permitir avanzar en la administración. Reiniciamos con una serie de actividades académicas, con pláticas, con conferencias, con discusiones a partir del día de hoy y en el transcurso de este receso en el Senado de la República. Y el día de hoy agradecemos particularmente al señor licenciado Francisco José Contreras Vaca, quien muy gentilmente nos va a compartir su punto de vista en este aspecto tan importante. Por lo que le pediría al señor licenciado Guillermo Olivares, que demuestra una muy pequeña síntesis de su ficha curricular, agradeciendo a las senadoras, senadores de la Comisión de Justicia y otros que nos acompañan, además de todas las personas a través de la plataforma del Senado. Licenciado Olivares, si fuera usted tan amable de dar lectura a la ficha curricular sintética del licenciado Francisco Contreras. Con mucho gusto, senador. El licenciado Francisco José Contreras Vaca es licenciado en Derecho por la Universidad Nacional Autónoma de México, autor de diversos libros en materia de Derecho Internacional Privado, Derecho Procesal Civil y Derecho Procesal Mercantil. Es catedrático universitario y miembro de la Academia Mexicana de Derecho Internacional Privado y Comparado desde el año de 1985, de la cual fue presidente de su Junta de Gobierno en el bienio 1997-1998. Ha participado como ponente en diversos cursos, diplomados y seminarios desarrollados en varias universidades del país, siendo publicados sus trabajos en memorias y revistas jurídicas nacionales. Fue panelista del capítulo 19 del Tratado de Libre Comercio de América del Norte, actualmente sustituido por el TEMEC. A partir del año 1996 es integrante de la Asociación Mexicana de Mediación y Arbitraje Comercial. Muchas gracias, licenciado Olivares. Muchas gracias al secretario técnico. Tiene usted el uso de la palabra y nuestro agradecimiento al licenciado Contreras Vaca. La exposición va a durar más o menos 30-35 minutos y en el micrositio de la Comisión de Justicia han llegado alguna serie de preguntas en donde en una posterior parte se las pondremos a su consideración para responderles. Muchas gracias y tiene usted el uso de la palabra, licenciado Contreras. No se escucha, licenciado Contreras. No sé si ahora sí ya me escuchan. Ya. Disculpen. Entonces, primeramente quiero agradecer a la Comisión de Justicia del Senado de la República esta importante invitación para participar en este ciclo de conferencias relativas a la legislación única en materia procesal civil y familiar, que sabemos que es un mandato constitucional del 15 de septiembre de 2017, debido a esta importante y trascendente reforma, la cual yo creo que es muy adecuada. Por ejemplo, uno como litigante de tantos años, si quiere uno litigar en el Estado de México, sabemos que cambian las cosas. Si quiere en el Estado de Hidalgo, cambian las cosas. En fin, entonces la legislación uniforme es muy importante porque obviamente esto facilitará una mejor impartición de justicia y bueno, para mí es muy importante la participación y la invitación que me hizo esta Comisión de Justicia. Quizá primeramente acotar que obviamente la visión que yo voy a dar en estos 30 minutos de exposición
es primeramente como abogado litigante en materia civil y familiar, ya por más de 30 años, como catedrático universitario también en las áreas de Derecho Procesal Civil, dentro de ellas proceso familiar, y como miembro de la Academia Mexicana de Derecho Internacional Privado. Quizá para aquellas personas que nos oyen y que no son abogados, señalar que el derecho internacional privado, ¿verdad? Esta área interesante del derecho, pues se dedica a resolver la problemática cuando en un problema judicial existen personas vinculadas con diversos países por la nacionalidad, por el lugar de la celebración del acto, por el de la ubicación del inmueble, etcétera, etcétera. Aquí también entonces el derecho internacional privado se ocupa en determinar cuál es el juez competente y la ley que es la más adecuada a aplicar para resolver este tipo de conflictos. Quizá también señalar que, bueno, mi visión obviamente va a diferir un poco de la visión de los otros participantes en este ciclo de conferencias, que son magistrados, impartidores de justicia. Obviamente ellos son los que resuelven los asuntos. Sin embargo, en mi caso yo soy abogado patrono, que colaboro también con esa actividad de impartición de justicia, pero ayudando al justiciable a solicitar y a demandar que se le imparta justicia, obviamente también es una actividad importante y bueno, esa va a ser mi visión. ¿Cuáles son algunos de los puntos que considero importantes se analicen en esta legislación única en materia de derecho procesal civil y familiar? Primero, uno de los puntos, considero que es importante revisar las reglas de fijación de competencia directa. Usted, también para aquellos que no son abogados, ¿qué son las reglas de fijación de competencia directa? O sea, en algunos países como en Estados Unidos, los propios tribunales sabemos que son los que dicen qué conocen y no conocen. Ellos establecen sus propias reglas. Sin embargo, en el caso de México, que sabemos pertenecemos a este sistema romano-germánico, esa labor se le deja al legislador. En los códigos de procedimientos civiles, en este caso, en esta legislación única de derecho procesal civil y familiar, se tienen que incluir estas reglas de fijación de competencia. Estas reglas de fijación de competencia, pues realmente ya son antiguas. En el caso de la Ciudad de México son de 1932, en el caso del Código Procesal Civil Federal son de 1943 y realmente casi no han tenido ninguna revisión. Entonces aquí sí es importante, yo considero, que ya que se va a hacer un código uniforme, se revisen estas reglas de fijación de competencia y se incluyan muchos aspectos que no toca, por ejemplo, sobre todo aspectos con cuestiones internacionales, adopciones internacionales, sustracción de menores, franquicias internacionales, compraventas internacionales, en fin, todas esas cuestiones que cuando se crearon los códigos procesales en 1932 o 43 no existían, pues sabemos que ahora se tienen que regular y obviamente acorde esto con los tratados internacionales que ha suscrito México. Quizá es importante señalar que la Academia Mexicana de Derecho Internacional Privado, a la cual pertenezco, ha elaborado una ley modelo de derecho internacional privado. Ya es una ley ya muy consolidada, tiene como 10 años que se ha estado trabajando, donde ya también se incluyen este tipo de reglas de fijación de competencia directa. Y bueno, quizás sería bueno darle una analizadita, ¿verdad? Cuando se esté en el momento de que se está haciendo este proyecto de ley uniforme de derecho procesal civil y familiar para nuestro país. Ese sería un primer punto muy importante. Otro segundo punto que también no deja de tener importancia es también actualizar lo que se llaman las reglas de fijación de competencia indirectas, que están en los primeros artículos de los códigos procesales. ¿Cuáles son estas reglas de fijación de competencia indirecta? Son reglas para reconocer validez y ejecutar sentencias extranjeras. Sabemos que día a día, debido a la facilidad en las comunicaciones entre los países, pues bueno, no es difícil y cada día es más fácil que una sentencia en el extranjero se divorcie en el extranjero y se necesita reconocer en México. Se dicta una sentencia patrimonial en el extranjero y también los jueces mexicanos necesitan ejecutarla. Y bien sabemos que una sentencia extranjera en México no surte efectos de cosa juzgada hasta que nuestros tribunales no le otorgan el exequatur, no la homologan. Entonces también se necesitan primeramente reglas
para determinar en qué casos los tribunales mexicanos son competentes para conocer de este procedimiento de homologación o de obsecuato. Entonces, también hay tratados internacionales al respecto y al hacer y elaborar estas reglas, pues hay que tenerlos presente y sí considero que es importante darles una revisadita y que queden bien adecuadas a la realidad actual en este Código Único de Derecho Procesal Civil y Familiar. El tercer aspecto también en cuanto a la competencia, que son cuestiones de competencia en materia de cooperación procesal internacional. Sabemos también que los jueces de los diversos países cada día se necesitan auxiliar de una manera más ágil y más frecuente en cuestiones de cooperación procesal, notificaciones, desahogo de pruebas, ejecución de sentencias. Y también en este caso, bueno, habría que determinar qué juez es el competente, cuál de las entidades federativas relacionadas con esta solicitud es la que debe de conocer o la que debe de llevar a cabo este auxilio judicial. Entonces también es importante incluirlas dentro de estas reglas del Código uniforme de procedimientos civiles y familiares. Siguiente aspecto. Otra cuestión interesante que se debe de incluir y se debe de continuar trabajando es en cuanto a la oralidad en los procesos. Sabemos que ya desde hace varios años los procesos penales, los procesos civiles, los procesos familiares se están convirtiendo en procesos orales. Hay ya juicios orales, pues, vías orales para llevar a cabo todo ese tipo de procesos. Anteriormente no quiere decir que los procesos fueran absolutamente escritos, porque sabemos que las audiencias pues siempre ha habido oralidad. Sin embargo, sabemos que en estos juicios orales se le da primacía o preferencia a esta oralidad para lograr que se dicte una sentencia más pronta y expedita. Considero adecuada esta oralidad dentro del proceso, que se debe de seguir desarrollando y creo que ampliando, porque por ejemplo en la Ciudad de México, a manera de ejemplo, todavía hay ciertos tipos de procesos, como es la materia del arrendamiento, incluso la materia de controversias del orden familiar tan importantes, que siguen siendo con ese formato escrito. Entonces considero que todas estas áreas se deben de hacer procesos orales, es decir, en general, seguir fomentando esa oralidad dentro del proceso que es tan importante para lograr la pronta y expedita impartición de justicia. El siguiente punto importante, los procesos en línea. Sabemos que la pandemia nos hizo ver esa necesidad de poder hacer un proceso en línea, ya de presentar la demanda en línea, que los acuerdos también uno los pueda consultar en línea, que las audiencias en línea, en fin. Entonces también se debe de incluir en este código único todos estos procesos en línea porque es una necesidad eh, actual. Otro punto importante, los mecanismos alternativos de solución de controversias. Como se dijo en un principio, bueno, también hay una ley de medios alternativos de solución de controversias, que es donde se deberán incluir, pero los mecanismos alternativos son importantísimos hoy en día, porque sabemos que los jueces tienen un cúmulo de trabajo muy importante y obviamente eso va en contra de la justicia pronta y expedita, y por lo tanto sí es muy importante que antes del proceso, por ejemplo, existan centros como existen en algunos tribunales de justicia, pero que se desarrollen, donde se impartan los mecanismos de la conciliación, de la mediación, y obviamente de esta manera evitar que las partes lleguen hasta un juicio, ¿verdad? Con el desgaste natural que ello implica. Y también estos mecanismos seguirlos fomentando dentro del mismo proceso. Por ejemplo, actualmente en la Ciudad de México sabemos que en el proceso, incluso en el ordinario civil, hay una audiencia de conciliación. La conciliación se utiliza dentro del mismo proceso. Entonces yo creo, y bueno, incluso en los juicios orales, también en la audiencia preliminar, que es la primera audiencia, también hay una fase de conciliación. Entonces también hay que desarrollar estos mecanismos alternativos de solución de controversias antes del proceso, en el proceso, y así lograr que los mismos justiciados encuentren la solución a su conflicto y no
se llegue a que un tercero, que es el juez, tenga que resolverlo, que bueno, el juez tiene que resolver una controversia cuando las partes no se ponen de acuerdo, pero qué mejor que las mismas partes sean las que encuentren una solución a su conflicto. Y el tercer mecanismo que sería el arbitraje. Sabemos que ese mecanismo es alternativo porque, bueno, o nos vamos a juicio o nos vamos a un arbitraje. Y obviamente eso descarga mucho el cúmulo de trabajo de los tribunales y les permite a los tribunales entonces lograr una expeditez mayor en la impartición de justicia. Y bueno, no porque se vaya al arbitraje los asuntos quiere decir que la autoridad judicial ya no interviene, porque hay que recordar que los árbitros deciden, pero no ejecutan sus determinaciones. Es decir, el árbitro tiene una parte de la jurisdicción, de esa facultad de resolver las controversias. La resuelven, pero el árbitro no tiene esa facultad de ejecutar las decisiones, ese poder de coacción que sí tienen los tribunales. Entonces, una vez que se dicta el laudo arbitral, obviamente se tiene que acudir a los tribunales para solicitarles que le reconozcan validez y que ejecuten el laudo. Entonces, también en este Código Único de Procedimientos Civiles y Familiares, se deben de incluir mecanismos ágiles para que los jueces puedan reconocer y ejecutar los laudos arbitrales. Otro aspecto importante, que sería los medios de comunicación procedimental. Es decir, sabemos que en el proceso los jueces necesitan comunicar a las partes, a ciertos terceros, peritos, testigos, sus ciertas determinaciones. La más importante sería el emplazamiento. Sabemos para aquellos que no son abogados que el emplazamiento es la primera notificación que hace el juez a la parte demandada, donde le da a conocer que existe una demanda, le corre traslado con las copias de esa demanda y le da un tiempo para contestar la demanda. Sin embargo, cada día el emplazamiento en la realidad fáctica o práctica de nuestros tribunales, pues es una actividad más difícil. Sabemos, quizá dice, pues es una cosa cotidiana, pero sí es una justicia cotidiana. Las personas cada día salen más temprano de sus domicilios. Ya no es como antes que se quedaba la sirvienta, que muchas veces todos salen a trabajar, la casa se queda vacía, llegan hasta en la noche. Y además uno llega y está el candado desde la entrada del edificio, o sea, es una unidad habitacional, desde ahí le impiden la entrada, después hay candados en cada edificio, en cada puerta, etcétera. Es decir, lograr hacer un emplazamiento es difícil. Y muchas veces uno cuando llega y el actuario, ¿verdad?, libra todos esos obstáculos, resulta que toca y no hay nadie. Entonces es realmente el emplazamiento tan importante, pero tan difícil hoy en día. Algunos tribunales o algunos códigos procesales, como el Código de la Ciudad de México, por ejemplo, habla de los emplazamientos por adhesión. Ya se pueden pegar en la puerta en caso de que no se encuentre a nadie con ciertas formalidades y requisitos para, obviamente, evitar que se vulnere ese derecho de audiencia, esa garantía de audiencia. Sin embargo, yo creo que se debe de facilitar este tipo de emplazamientos por adhesión porque, como les dije, es una importante traba para la impartición de justicia el hecho de notificar al demandado la existencia de una demanda. Entonces, bueno, sería un aspecto muy importante. Y otro también sería, una vez que ya se empezó al demandado y que hay que notificarle la fecha de la audiencia y de otras determinaciones judiciales o algún requerimiento, pues ya que esas notificaciones se hagan vía electrónica, ¿verdad? Como también en los tribunales es una realidad que por la pandemia, pues han tenido que implementar de manera acelerada, que desde que se contesta la demanda o se presenta la demanda, se señala el código, el correo electrónico donde se hagan las notificaciones, etcétera, etcétera, y si el juez tiene que hacer un requerimiento también, incluso hasta por WhatsApp o por decir, por teléfono, en fin. Yo creo que hay que utilizar todos estos mecanismos electrónicos de comunicación para lograr también la agilidad dentro de los procesos. Y aunado con esta cuestión de usar los mecanismos pues, actuales de comunicación, por ejemplo, también sería lo que son las consultas de los expedientes. Sabemos que algunos tribunales ya pueden uno consultar desde su computadora los acuerdos, las sentencias, en fin, incluso el expediente digitalizado. Pero en la Ciudad de México, por ejemplo, esto tiene un costo, ¿verdad? El que se conoce como el SICOR,
ese tiene un costo y yo creo que en este caso debe de ser un servicio gratuito porque es obviamente vital para la impartición de justicia y también se debe, junto con esa facilidad de las partes y de los abogados para poder acceder al expediente en línea, lo cual actualmente tecnológicamente ya no tiene ningún problema técnico. Por ejemplo, también se tiene que seguir desarrollando, que ya se puede en muchos tribunales, el hecho de promover en línea lo que sería la firma electrónica, en fin, actualizar y desarrollar estos mecanismos de comunicación procedimental ágiles. Otro aspecto importante para mí sería la figura del mandatario judicial. Los códigos de muchas entidades federativas lo contemplan, es decir, dar la facultad al abogado que lo representa, que firme los escritos, que haga promociones por él mismo, en fin, todo en defensa, digo, todo pues, en defensa de los intereses de su cliente. Algunas entidades federativas no permiten el mandatario judicial, yo lo considero importante, creo que se debe de incluir en este Código Único de Procedimientos Civiles y Familiares y también darle facilidades para su actuación, incluso poder llegar a convenios. Actualmente en la mayoría de las entidades federativas el mandatario judicial no puede llegar a ningún convenio, tiene que ir obviamente la parte a la que está representando directamente para que él haga el convenio, pero yo creo que sí se le debe facultar facultades al mandatario judicial para ello, claro, con las consecuencias que implicaría si llega a un convenio en perjuicio de los intereses de su cliente. Otro aspecto importante, por ejemplo, el auxilio de la fuerza pública. Sabemos que todos los códigos procesales de las entidades federativas establecen el auxilio de la fuerza pública en caso de ser necesario. Cuando el juez tiene que cumplir una determinación y las partes no colaboran con la actividad jurisdiccional, pues el juez puede pedirle a la autoridad administrativa el auxilio de la fuerza pública. Desgraciadamente, en los códigos está poco desarrollado este auxilio y muchas veces depende de la autoridad administrativa si presta la colaboración, de qué manera la presta o si la puede, si es eficaz o no. Entonces creo que en este Código Único de Procedimientos Civiles y Familiares se deben desarrollar estos auxilios de la fuerza pública en caso de ser estrictamente necesarios, ¿verdad? Otro punto importante es en cuanto a la firma de las promociones. Este es el coco de los abogados viejos. Por ejemplo, yo me acuerdo cuando empecé a litigar hace ya ya casi 40 años, pues uno llevaba sus juicios en la Ciudad de México y de repente le tocaba un juicio en Naucalpan, en Atizapán de Zaragoza, es decir, en municipios conurbados en la Ciudad de México, y pues llevaba unos escritos y no lo firmaba, porque pues, aquí en la Ciudad de México el abogado no firma las promociones, nada más el cliente. Y entonces en el Estado de México sabemos que ahí sí se requiere que el abogado firme y autorice las promociones. Pero lo presentaba uno y a veces eran importantes porque eran ofrecimiento de pruebas y se la desechaban por falta de la firma del abogado. Entonces hay unas entidades federativas que sí lo exigen, otras que no. Y obviamente en este código único, pues hay que uniformar esta situación y considero que sí es importante que el abogado patrono firme los escritos y pues que sí se debe de incluir esta obligación como una obligación uniforme. Otra cuestión, por ejemplo, importante es en la preparación de las pruebas. Los códigos que actualmente tenemos y muchos códigos, bueno, en la Ciudad de México a nivel federal y algunos códigos de las entidades federativas o muchos códigos de las entidades federativas, sabemos que la preparación de las pruebas queda a cargo del juez. El juez es el que se tiene que notificar, es el que tiene que girar los oficios, es el que tiene que preparar las audiencias y obviamente esta es una carga muy importante para el tribunal. Claro, muchas veces y en la práctica, pues los abogados tratamos de auxiliar al tribunal para hacer los oficios, para llevarlos, en fin, pero bueno, la obligación es del tribunal. Sin embargo, sabemos que ya en muchos códigos procesales establecen que la preparación de la prueba queda a cargo de las partes. Si la parte no encarga el oficio, y no lo va a presentar, si la parte no encarga la notificación al testigo y, en fin, entonces en ese caso pierde la oportunidad de esa colaboración. Entonces yo creo que es importante que se establezcan los códigos para facilitar y agilizar la impartición de justicia,
que la preparación de las pruebas debe de correr a cargo de las partes. Otra cuestión interesante sería la desjudicialización de ciertas materias. Obviamente esto lo digo en perjuicio del abogado litigante, porque, por ejemplo, antes una rectificación de un acta, hasta de una I, sabemos que había que seguir un juicio de rectificación del acta, lo cual al abogado litigante le convenía, porque pues, era una fuente de ingresos. Sin embargo, atinadamente, viendo la cuestión de la impartición y la prontitud de la justicia, atinadamente algunos códigos pues ya establecen que las rectificaciones de acta se hacen directamente al registro civil. Y algunos dicen, bueno, ciertos vicios o defectos en el acta que sean intrascendentes, una I, una Z por una S, etcétera, se hace la aclaración del acta ante el registro civil y ya los cambios un poquito más trascendentales y es un juicio. Y así están muchos códigos. Sin embargo, la Ciudad de México, a manera de ejemplo, ya establece que aunque un cambio sea más trascendente, todo eso se hace ya directamente ante el registro civil. Entonces, un ejemplo de desjudicialización, por ejemplo, otro sería los divorcios administrativos. Por ejemplo, los juicios sucesorios. En la Ciudad de México, bueno, en todas las entidades del país, de los códigos procesales, señalan que los juicios testamentarios, cuando hay conformidad entre los herederos, se hacen ante notario. Sin embargo, en la Ciudad de México ya incluso los juicios sucesorios intestamentarios, sin que haya testamento, también si hay conformidad de los herederos, se hacen ante notario y únicamente en caso de conflicto se tiene que acudir al juez, que es el encargado de dirimir las controversias. Y otra cuestión interesante que no existe en ningún código de las entidades federativas, pero que existe en otros países, son las adopciones no judiciales. Es decir, en la adopción sabemos que es una vía de jurisdicción voluntaria. El juez no está resolviendo un conflicto en una adopción, sino que en una adopción que se tramita en esta vía de jurisdicción voluntaria, únicamente constata el juez que el adoptante cumpla con los requisitos de la adopción y que la adopción sea benéfica para el menor. Esto no necesariamente necesita hacerlo el juez. Por ejemplo, los sistemas de desarrollo integral de la familia de las entidades federativas podrían hacer esta constatación y así quitarle mucho trabajo a los tribunales. En fin, entonces hay ciertos asuntos que cuando no existe conflicto entre partes, pues y por lo tanto no es indispensable que el juez intervenga, pues ya no darle esa carga al juez, sino que establecerse otras vías de solución. Me parece que todavía me queda un poquito de tiempo. Otro sería en cuanto a las incompetencias. Actualmente sabemos que, bueno, cada entidad federativa tiene su código de procedimientos y cuando un juez dice yo soy incompetente porque mis reglas de fijación de competencia no dicen que pueda conocer del asunto, pues obviamente desecha la demanda y hasta ahí. Pero ya cuando va a haber un código uniforme, entonces aquí yo creo que hay que dar un paso más allá. Ok, yo juez me declaro incompetente, pero como mi código dice que el juez competente es el de Hidalgo o el de Veracruz o el de Sonora, lo remito a dicha autoridad para que esa autoridad analice el asunto, si así lo considera como yo, acepte la competencia e inicie el proceso. Obviamente esto pues quita muchos trámites de que yo tenga que recoger documentos, de lo que me los dan, etcétera, después volver a hacer la demanda, volver a presentarla. Entonces se agilizaría mucho este trámite, obviamente aprovechando que ya sería un código uniforme de procedimientos civiles. El siguiente punto, lo que es la solicitud de informes en vía de prueba. Sabemos que las partes en ocasiones, como prueba, ofrecen los informes de alguna autoridad o de alguna empresa para pues, probar alguno de los hechos dentro del proceso que son materia de la controversia. Entonces, actualmente sabemos que el juez dice, gire ese oficio a tal autoridad y entonces se encarga uno al empleado del oficio, el juez tiene que firmar el oficio, se lo da al interesado o al comisario, el comisario va y lo presenta. Entonces, eso tarda tiempo. Y sabemos que ahora con los medios electrónicos de comunicación, pues el juez directamente podría girar el oficio vía electrónica, sobre todo a dependencias oficiales e incluso a empresas privadas también habría que hacer convenios con ellas para hacer esa vía electrónica en la transmisión de solicitudes de informes. Y claro, si se va a girar oficio la miscelánea, la chonita, pues donde obviamente a lo mejor no tienen internet,
pues sí, en esos casos no se puede, el oficio tiene que ser el tradicional, pero ya para muchos casos y para agilizar los procesos, pues obviamente esa solicitud de informes se podría hacer ya vía electrónica, lo cual facilitaría mucho el avance del procedimiento. Siguiente punto, la aplicación del derecho extranjero. Entonces, sabemos que en estos casos en los cuales existen puntos de conexión con diversas legislaciones, ¿por qué? Porque se está interviniendo un extranjero, porque uno de los hijos nació en el extranjero, porque tienen bienes en el extranjero, porque se celebró el contrato en el extranjero, pues nuestra legislación, en este caso civil, sustantiva, señala en qué casos el juez aplica el derecho extranjero. Sin embargo, ya al juez le toca la aplicación. Aquí podemos señalar que nuestros códigos, unos señalan que el derecho extranjero está sujeto a prueba y otros, como el Código Civil Federal, el Código de Procedimientos Civiles y también muchos otros, señalan que el juez tiene que aplicar el derecho extranjero de oficio, tal y cual lo hiciere el juez extranjero correspondiente. Y México ha suscrito tratados también en esta materia. Entonces, es importante, yo considero que en este Código Único de Procedimientos Civiles y Familiares se debe señalar que los jueces deben de aplicar de oficio el derecho extranjero y los lineamientos de esa forma de aplicar el derecho extranjero, por ejemplo, se puede uno basar en ese trabajo, como le señalé, la Ley Modelo de Derecho Internacional Privado de la Academia Mexicana de Derecho Internacional Privado, que ya pues, tiene años que ha venido elaborando y donde, pues bueno, se podrían algunas de las disposiciones atinentes tomarlas y vaciarlas en este Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares. Otra cuestión, que esto más bien es semántica, pero importante, que sería lo de la jurisdicción voluntaria. Es decir, aquí sabemos que los actos de jurisdicción voluntaria son aquellos actos donde no existe controversia. Y aquí teóricamente se dice, y uno en las clases como catedrático le dice a los alumnos, la jurisdicción siempre es contenciosa porque la jurisdicción implica conocer un asunto y resolverlo de manera vinculativa para las partes. Entonces, cuando el juez interviene en actos donde no ejerce esa jurisdicción, pues entonces no hay jurisdicción. Entonces, eso de hablar de jurisdicción voluntaria, pues no es adecuado. Entonces, semánticamente, entonces se habla de en algunos códigos se habla de procedimientos paraprocesales o procedimientos no jurisdiccionales, en fin. Entonces, yo creo que en este Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares no debemos de caer en ese mismo error semántico y bueno, darle otro nombre. Entonces, estas son, en síntesis, algunas de las ideas que quería exponer en esta importante plática con la Comisión de Justicia del Senado de la República en materia de esas cuestiones que debe de incluir este importante Código Único de Procedimientos Civiles y Familiares para México. Agradezco su invitación y pues bueno, ya iniciaríamos una sesión de preguntas y respuestas para poder aclarar aquellas cuestiones que hayan quedado un poco dudosas. Gracias, muy amable, gracias por la invitación y por escuchar la participación. Muchísimas gracias, licenciado Contreras Vaca. Una exposición muy clara, muy precisa. Felicidades. Pasamos a las preguntas que recibimos en el micrositio de la Comisión de Justicia. Yo le pediría al secretario técnico, el licenciado Guillermo Olivares, que dé lectura a las preguntas, a todas las preguntas, para que pueda en este segundo espacio, el licenciado Francisco José Contreras, contestarlas. Por favor, licenciado Olivares. ¿Puedo hacer un comentario, presidente Menchaca? Desde luego, senador Damián Cepeda, y sirve para aprovechar el agradecimiento a las senadoras y senadores de la Comisión de Justicia que nos acompañan. Adelante, senador Cepeda. Muchas gracias, presidente. Antes que nada, agradecerles mucho, por supuesto, a quienes están acá compartiendo sus puntos de vista. Creo que este es un tema de la máxima relevancia, no nada más, digamos, en términos de consideración personal, sino pues una obligación que tenemos constitucional vencida y un atento recordatorio de que cumplamos con ello. Me parece a mí en lo personal que este tema, si lo hacemos bien, que yo espero de corazón que así sea, si hacemos un trabajo técnico, profesional,
va a tener un impacto significativo en la mejora de la justicia en nuestro país. Al final del día, los procedimientos civiles y sin duda los procedimientos familiares, pues están en el corazón de la vida de los mexicanos. Rigen pues todos aquellos tipos de actos con los cuales haces pues, algún tipo de acuerdo con alguna otra parte. En materia civil nos dan certeza, ¿no?, de los actos mismos, y sobre todo pues ponen orden en algo tan importante como es, por supuesto, el patrimonio, pero sin duda alguna pues, las relaciones familiares, ¿no?, que yo creo que es lo más relevante aquí. En términos de cantidad de juicios, pues estamos hablando o de procedimientos, estamos hablando de millones de procedimientos que se llevan a cabo en la materia. Entonces, sí me parece que así como fue positivo el contar con una legislación única a nivel procesal penal, el cambio de contar con una legislación única en materia procesal civil sería pues, muy, muy determinante para este país. Y por ello, pues, cuenten conmigo, yo lo que quiero decir, para poder hacer un trabajo técnico, profesional, serio, que nos lleve a concluir con un procedimiento pues ágil. Lo que yo tendría en mente sería, ¿cómo le hacemos para facilitar la justicia a los mexicanos? O sea, ¿cómo le hacemos para que no tarden tanto los procesos? ¿Cómo le hacemos para pensar o poner en el centro de la justicia al ciudadano? No al juez, no a los abogados, al ciudadano. Certeza, agilidad, que pueda ir y decir de manera muy rápida, expedita y certera, o sea, que nos dé certeza, pues llevé a cabo los procedimientos que tuve que llevar en materia familiar o en materia civil. Si hacemos eso, vamos a tener un impacto de veras tremendo en la vida del mexicano y vamos a poder fortalecer la justicia en este país. En lo personal, presidente, te había abordado varias veces este tema. Ojalá y podamos abrir el tema de debate profundo, ojalá y podamos escuchar expertos, académicos, universidades, podamos hacer caso de proyectos que hay, que existen desde la sociedad civil y poder terminar con una legislación única, civil y familiar, con todo este debate de si deben de estar juntas o separadas. Yo en lo personal creo que en materia familiar es una materia en sí misma. En mi estado, cuando fui presidente de la Comisión de Justicia, promovimos un código específico en materia familiar, pero bueno, digamos, abiertos a debatir el tema, pero sí que no se quiera acelerar, digamos, en una malentendida prisa de que está vencido y demás. Sí, sí está vencido, pero es un tema muy importante. Más vale hacerlo bien, pues, ¿no? Y yo, presidente, compartirte, ahorita estoy en la permanente, o sea, estoy aquí con una computadora en la permanente y con otra computadora con ustedes. Y la verdad, las cosas es que de fondo, pues es más relevante este tema, pero tengo una obligación legal de estar acá también, pues, ¿no? Pues, ojalá y podamos hacer un plan de trabajo en la materia para poder cuadrar las agendas y poder darle la atención que se merecen a todos los conocedores en materia de justicia. Y bueno, yo estaré muy atento aquí en lo que puedo, y si no, veo que están grabando, ojalá nos puedan dar la grabación para poder escuchar todas las palabras o la versión, digamos, escrita, porque es muy, muy rica y muy interesante. Conmigo cuentan, presidente, estaba deseoso de empezar este proceso y felicidades porque lo hagamos ya finalmente, ¿no? Muchísimas gracias, estimado senador Cepeda. Efectivamente, cuando hicimos la presentación del reinicio de las actividades, porque se suspendieron por la pandemia, de hecho, todos los ponentes en estos días ya estaban preparados desde hace un año. Hicimos referencia a que hay toda la disposición para que los colegios y barras de abogados, para que las universidades, para que el CONATRI, particularmente la Comisión Nacional de Tribunales Superiores de Justicia, para que el Poder Judicial Federal y para que todos los interesados en el tema ayuden a construir esa ruta. Yo quiero hacer énfasis en que no tenemos aunque sí tenemos un desfase de tiempo desde el 17, desde la anterior legislatura, estamos en condiciones de establecer esa ruta que tú y yo platicamos, que hemos platicado con integrantes de la Comisión de Justicia, para poder establecer los mecanismos que nos permitan ir con esa obligación constitucional, poder atender el reclamo de justicia de la sociedad y hacer un equilibrio entre los distintos puntos de vista. Yo recuerdo, yo estuve hace muchos años en el Poder Judicial
y me acuerdo que el reclamo de particularmente la Asociación de Bancos es que los juicios hipotecarios se tardaran 3 días, ¿no? Y por otro lado, el interés de las personas de proteger su patrimonio. Entonces, yo creo que estamos en condiciones, agradecemos mucho la participación de nuestros ponentes. Este va a ser un ejercicio muy interesante de Parlamento Abierto. Reiniciamos hoy, pero que vamos a aprovechar el receso para estar escuchando la participación de muchas personas altamente calificadas, como el licenciado Contreras y como todas las personas invitadas. Y en un futuro vamos a establecer con estas ideas, pues una discusión ya más de debate, pero estamos construyendo la ruta para elaborar. Precisamente, tenemos ya iniciativas tanto en la Cámara de Diputados como en la Cámara de Senadores. Presentamos nosotros también la Ley de Medios Alternos de Solución de Controversias, que va de la mano con esto, y también iniciativas de otras legislaturas. Si bien no podemos dictaminar en las que están en la Cámara de Diputados, sí podemos tomar referencia el espíritu de esas iniciativas para consolidar un proyecto. Hay que tomar en cuenta que va a haber una modificación, va a haber una nueva legislatura en la Cámara de Diputados, pero nosotros estamos avanzando en el tema. Estamos avanzando en el tema y con la participación siempre inteligente de, bueno, muy buenos abogados y abogadas en la Comisión de Justicia y otros senadoras y senadores que se quieran incorporar, vamos a hacer. Entonces, pasamos, si no hay algún senador que quiera hacer uso de la palabra, a las preguntas en esta ocasión, porque te lo agradezco mucho. En esta ocasión, por cuestión de tiempo, hubo un retraso ahí en la sincronía con el canal del Congreso. Sí se va a estar, de hecho se está transmitiendo en este momento y se va a retransmitir en los espacios que nos brinda siempre el canal del Congreso, pero por cuestión de agenda se reducen las preguntas y le pediría al secretario técnico que se las formule directamente a nuestro invitado ponente. Si es tan amable, licenciado Olivares. Una pregunta dice así: la mediación ha demostrado su conveniencia y beneficios en ahorros para las partes y el Estado. La tendencia en el mundo es que estos sean previos a un juicio como un requisito de procedibilidad y no demandar y fijada la litis, querer remitirlo a mediación. El ejemplo ya lo es en materia de conciliación laboral, donde se debe de agotar esta posibilidad para tener acceso a un juez laboral. ¿Cuál es su opinión sobre la mediación como requisito de procedibilidad previa al juicio, como es en lo laboral y en diversos países? Esa pregunta la formula el maestro Rafael Lobo. Bien, bueno, no sé si quieren que le conteste. Yo te pediría que, perdón, licenciado, que leyeras las preguntas, licenciado Olivares, las 4 preguntas para que pueda contestarlas en un bloque nuestro invitado ponente. Muy bien. La siguiente pregunta que formula el licenciado Emanuel Montiel Flores dice así: para usted, en el caso de los juicios ordinarios, ¿cuáles serían las etapas las cuales formarían parte de este nuevo proceso oral? Permítame, por favor. Siguiente. ¿Cuál sería su propuesta para que los recursos en los procesos civiles y familiares sean más ágiles? Y la última, ¿considera necesario que en la legislación única en materia civil y familiar se incluya la obligatoriedad que en cada entidad federativa o en cada tribunal opere un organismo o unidad multidisciplinario de auxilio en la administración de justicia en materia familiar, que brinde el apoyo mediante investigaciones de campo y rendición de estudios técnicos suficientes para emitir opiniones en esa materia?
Serían las 4 preguntas, no sin antes hacerle el conocimiento, senador, que llegaron bastantes y en su momento las subiremos a la página Exprofeso para este tema. Muchas gracias, licenciado Olivares. Y también se las haremos llegar a nuestro invitado ponente para que se fuera tan gentil, si así lo considera, de contestarlas y establecerlo, esas respuestas en el micrositio que estamos destinando en la Comisión de Justicia. Tiene usted el uso de la palabra, licenciado Contreras. Muy amable, senador. Bueno, en cuanto a la primera pregunta de la mediación como requisito de procedibilidad para el juicio. Bueno, considero que esta idea es inadecuada, toda vez que tanto la mediación como la conciliación como el arbitraje tienen como base para su iniciación el acuerdo de las partes. Es decir, una mediación no debe iniciar sin el acuerdo de las partes en quererse someter este mecanismo alternativo, ni la conciliación ni el arbitraje. Entonces, eso que hablamos de la conciliación forzosa o de una mediación forzosa o del arbitraje forzoso, pues realmente se está yendo en contra de la naturaleza de estos mecanismos alternativos. Es decir, se debe de proponer a las partes estos mecanismos y obviamente por su eficacia, pues muchas veces las partes dicen, pues me voy a la mediación porque me voy a ahorrar todo un proceso largo y tedioso y costoso. Pero esa debe de ser el interés de las partes, no porque la ley los obligue a someterse a una mediación, conciliación o a un arbitraje. Sabemos que el artículo 17 dice, los tribunales están expeditos para impartir justicia. Entonces, si las partes no están de acuerdo, el artículo 17 dice que para eso están los tribunales. Sin embargo, ese mismo artículo 17 señala que la propia ley fomentará los mecanismos alternativos, pero obviamente ya es decisión de las partes someterse a estos mecanismos o no. Entonces, yo creo que no hay que desnaturalizar a estos mecanismos alternativos de solución de controversias. En cuanto a las etapas que debe de mantenerse en el juicio ordinario civil, yo considero que pues, es difícil desaparecer el juicio ordinario civil y todo hacerlo proceso oral, pero yo considero que es lo que tiene que suceder. Es decir, ya que todos los juicios se ventilen mediante este juicio oral, obviamente en el cual sabemos que hay una audiencia preliminar, una audiencia de juicio, aunque hay fases escritas como son la demanda, donde se tienen que ofrecer pruebas, la contestación, aunque sean procesos orales, eso se hace por escrito. Sin embargo, ya la audiencia previa, la audiencia de juicio y muchas cuestiones, obviamente se desarrolla la oralidad. Entonces, creo que en lo futuro, pues sí, el juicio ordinario civil debe desaparecer, se debe de conservar el juicio ejecutivo para, obviamente, cuando uno tiene un cheque, un pagaré, en fin, quizá el juicio ejecutivo por esa facultad de iniciar con la ejecución, pero en síntesis, la mayoría de los procesos deben de ser orales. Ahora, en cuanto a los recursos, obviamente sabemos que muchas veces en cierto tipo de juicios de menor cuantía, pues ya se dice la sentencia es definitiva e inatacable, pero creo que esto sí ayuda a la expeditez de la justicia, pero va en contra de la seguridad jurídica. Es decir, no por el hecho de eliminar un recurso y hacerlo más rápido, pues vamos a atentar contra la idea de una impartición de justicia seria. Entonces, yo creo que es importante que las partes puedan recurrir a las decisiones de los tribunales y lo que sí sería, pues, establecer, obviamente, tiempos más breves para que las partes puedan interponer el recurso y las autoridades, los tribunales de alzada de segunda instancia, los tribunales ad quem, puedan resolverlos de una manera más rápida. Creo que actualmente el problema de los tribunales no es en materia de resolución de los recursos y que en la mayoría de los casos las salas de los tribunales pues lo resuelven de una manera más o menos ágil, pero sí quizá habría que fomentar la agilidad de las salas de los tribunales en la revisión de las resoluciones de los jueces. Y por último, en cuanto al auxilio de la Administración de Justicia que propone, pues sí se me hace adecuado que se creen esas unidades de auxilio a la Administración de Justicia para que puedan hacer ciertas investigaciones, en fin, prestar auxilio a los jueces para poder llevar a cabo sus
ejecutar sus decisiones y cumplir con las obligaciones que se presentan dentro del juicio. Quizá por último, y una cuestión importante que me faltó puntualizar, es en cuanto a la cooperación procesal, tanto nacional como internacional. Sabemos que en este código único, pues los jueces tienen que auxiliarse para hacer notificaciones, desahogo de pruebas, etcétera. Y actualmente el formato es el exhorto por escrito, que me lo dan, que me lo entregan, que yo lo llevo. Y obviamente esto es tardado. Ahora también en este tipo de cooperación procesal, como se hace ya en algunos países a nivel internacional, ya se presta también vía electrónica. Es decir, los tribunales agarran su computadora y dicen, juez tal, tal, de tal lugar, te pido que me auxilies en esto, te voy a mandar escaneados los documentos. Y entonces esos medios de transmisión facilitan mucho la cooperación procesal internacional. Hay tratados también, ya que México es suscrito en materia de videoconferencias, en fin. Entonces, en este código tan importante se deben de incluir también estos mecanismos para fomentar la cooperación internacional. Quizás sería todo lo que comento en relación a esas preguntas y esta adición que me permitieron formular. Gracias. Pues la Comisión de Justicia del Senado de la República, a través de mi persona, agradece profundamente su participación, licenciado Francisco José Contreras Vaca, de verdad, muy amena, muy directa y con la atenta solicitud de que si le hacemos llegar las preguntas que llegaron al micrositio, fuera usted tan gentil de enriquecerlas con su contestación. Pues con mucho gusto, para mí va a ser un placer poder contestar todas estas inquietudes de nuestra audiencia. Gracias. Que Gracias, tenga senador. usted muy buena tarde, muchas gracias. Y agradecemos al canal del Congreso. La diferencia de la transmisión fue por algunos segundos. Y para dar margen a que la siguiente conferencia sea sincronizada, haremos un espacio de 5 minutos pidiéndoles a los que están conectados conservar precisamente esta conexión y nos vemos en 5 minutos. Muchas gracias a todas las personas que nos siguieron a través del canal del Congreso y de las plataformas del Senado de la República. Los invitamos a la siguiente conferencia del magistrado Ismael González Parra, presidente del Tribunal Superior de Justicia de Nayarit. Buenas tardes. Buenas tardes, hasta luego. Gracias. Hasta dentro de 5 minutos.